A ver, en mi antigua manera de vivir fue un momento de pleito, de contiendas, porque no conocía a Cristo, era una mujer muy celosa, contenciosa, orgullosa, altanera, era prepotente, no me dejaba de nadie. Por encima mío, hablándolo así, no pasaba nadie, porque era una mujer en la cual nuestra crianza, pues, hubo bastantes heridas, maltrato por familiar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Redes de Esperanza, entrevistas a líderes cristianos. Hoy estoy desde las instalaciones de la Iglesia Interamericana Betel y vamos a tener el privilegio de conocer el testimonio y la vida de la pastora Elvia Lizarazo de Quintero. Acompáñanos. Desde la Iglesia Interamericana Betel, en mi pequeña Barina, San Antonio, Venezuela, le habla la pastora Elvia Lizarazo de Quintero. Por la misericordia del Señor estoy allí al frente de este hermoso pueblo, ayudándolos a orientar, a encontrar ese hermoso camino como es el del Señor. También le doy gracias al Señor por este medio, donde está nuestro hermano Larry, en el cual el Señor le ha dado este ministerio, Redes de Esperanza, donde viene el testimonio para cada uno de todos aquellos que de una manera u otra pues edifican sus vidas, así como fue gratificante y hermoso y en victoria en Cristo Jesús para nuestras vidas. En medio de pruebas y de luchas se puede vivir el antes y el después en Cristo Jesús. A ver, en mi antigua manera de vivir fue un momento de pleito, de contiendas, porque no conocía a Cristo, era una mujer muy celosa, contenciosa, orgullosa, altanera, era prepotente, no me dejaba de nadie. Eh, por encima mío, hablándolo así, no pasaba nadie, porque era una mujer en la cual nuestra crianza, pues, hubo bastantes heridas, maltrato por familiar. Entonces, uno va creciendo con esas heridas, como que más nadie volverá a pasar o humillar. Entonces, uno va creciendo como con ese rencor, como con ese desprecio. Y así llegó mi vida hasta que llegó el punto en que me casé. Igual manera, pues tuve una vida buena, tuve un esposo bueno, responsable, amador de su casa, pero igual mi manera de contender, de ser celosa, de ser peleona, grosera, era muy mal vocabulario, no me dejaba vivir en paz. Hasta que un día el Señor en su misericordia, pues me abrazó, me alcanzó. Y es un tiempo muy hermoso en el cual hay, cuando uno viene a Cristo, trae el corazón herido, maltratado, deshecho muchas veces, solitario, pero Cristo hace una labor muy hermosa en la vida de uno. A la edad de los 25 años conocí de mi Redentor. No, yo lo conocí cuando yo tenía 16 años. eh, Él llegaba a mi casa, tenía una amistad con mi madre y mi padre, y él llegaba a visitar cuando él me conoció y yo lo conocí. Ahí entablamos una amistad de amigos, pero no, él no conocía nada del Señor. Tenía 18 años cuando me casé con él. Él se llama Bernardo Reyes Quintero Parra. La experiencia con mi Señor ha sido formidable. Yo siempre he dicho, el Evangelio, eh, le decimos que no es fácil porque hay que renunciar muchas cosas a la vida de uno, como el libertinaje,
Y eso que yo no fui mujer de beber, yo no fui mujer de andar por allá donde no debe uno de estar, pero sí de muchas cosas que traen a la vida de uno vergüenza, como el vocabulario, el comportamiento. Y cuando uno viene a Cristo, Él lo transforma, empieza Él. Lo primero que yo hice es decirle a mi Señor, cámbiame, te entrego todo mi corazón y todo mi ser, transfórmame, porque tú eres un Dios que transforma. He escuchado de ti muchas cosas, Dios. Haz en mí esa obra. Y tuve como esa libertad, llena intimidad con el Señor cuando le dije que quitara de mí lo que a mí más me gustaba. Lo que más me gustaba la carne, que me lo quitara. Y esas eran las súplicas mías con el Señor, el momento que yo entré, o sea, que Él me trajo a su camino. Muchas, muchas, muchas. Yo creo que una de ellas era que yo le decía al Señor que yo quería vivir un momento muy especial en la vida espiritual. Y yo se lo decía en el secreto a Él. Y una vez, eh, le estoy hablando hace mucho tiempo, llegué a la iglesia. Yo nací en el centro cristiano. Pasaron los años, eh, me pegué, tenía 25 años cuando lo conocí, caminé con él 3 años, de ahí yo me descarrié, me pegué una descarriada fuerte, duré 6 años fuera del camino del Señor, pero el Señor eh, me trajo, volví, me conquistó y me trajo en brazos. Y ahí donde se cumple la palabra, dice que de lejos traerá a vuestras hijas. Y el Señor me trajo, maltratada, chueca, de todo. Y yo le pedí al Señor que me diera una experiencia sobrenatural donde yo quería eso para mí. Yo le dije, Señor, yo quiero eso para mí. Y después de un tiempo largo de esa búsqueda, el Señor me dio una experiencia en la cual llegué un martes al servicio y había una administración hermosa. Siempre me ha gustado llegar temprano a la iglesia, es como un hábito de llegar por lo menos una hora antes para uno estar orando, estar uno en esa búsqueda con el Padre. Y ese día tuve una experiencia muy especial. Sé cómo se adora en el cielo, porque en el Espíritu, en el momento que empezó la hermana allí en esa administración, son una adoración en la cual todo pasó, pero cuando entró la segunda adoración es como una preparación para entrar en el ámbito espiritual. Y en mi espíritu insofacto fue como llevada allí, en el espíritu, en el cielo, de cómo yo podía ver cómo los ángeles, escuche bien mi amado hermano, mi amada hermana que me escucha, cuando usted va dispuesto a adorar al Señor, en el cielo se efectúa algo muy especial. Pude ver con mis ojos espirituales cómo los ángeles se preparan cuando la iglesia llega a adorar. Por eso es que la adoración de nosotros como pueblo debe ser pura, debe ser santa, debe ser con entrega total, porque yo sé y lo que yo vi y lo que el Señor me mostró fue algo muy genial, que nunca, nunca se apartará de mí eso que yo vi. Y eso me ha servido para crecer, y eso me ha servido para enseñar, ahora que estoy en el ministerio, que por misericordia de Dios ya tengo que 12 años de estar en el ministerio pastoral, y yo le enseño a la iglesia que cuando entre a la casa del Señor, vaya dispuesto, olvídese de los problemas, porque la adoración, eh, ocurren cosas espirituales en el cielo, que nos llenan a nosotros de paz, de regocijo, no importando en medio de las pruebas que estemos. En estos momentos, mm, de mis hermanos, no, de mis hermanos, somos 8 hermanos. Mi madre y mi padre fue cristiano, durante 45 años, entonces tengo como esa raíz, gloria al Señor. Y, y cuando yo me casé por la iglesia cristiana, porque yo me casé en la iglesia cristiana, no siendo fundamentada de raíz completa, sino que asistía. Para mi padre fue un orgullo haberme entregado. El resto de mis hermanos no, pero yo confío en el Señor que ellos llegarán. En el Centro Cristiano de Ureña, con el pastor Luis Lancheros, y el líder de jóvenes era el pastor William Campos, que Dios lo bendiga siempre.
A ver, cuando yo duré en el centro cristiano 3 años, porque de allá el pastor Luis Lanchero habló conmigo y me dijo, yo vivía en Llano de Jorge, siempre viví en Llano de Jorge, entonces me quedaba fuerte de Llano de Jorge hasta Ureña, pero yo me pegaba ese viaje porque cuando uno está enamorado de las cosas del Señor, no importa el obstáculo, el tiempo y la distancia. Y yo me iba a mi servicio allá porque me sentía agradada y enamorada del Señor. Y me vine para acá donde estaba el pastor Carlos Enrique, un brasileño, en el centro cristiano, que cuando eso quedaba ya por la popita, por la popa, está la última bomba. Y ahí empecé a congregarme y seguía fiel al Señor. Y después, en Llano de Jorge hicieron un punto blanco y habíamos bastantes. Entonces iba los domingos allá al centro cristiano, al central, y entre semana ahí en Llano de Jorge. Pero pasó una serie de circunstancias y, y me dejé engañar y me aparté en aquel tiempo. Tenía 3 años, he caminado con el Señor cuando me pegué, me aparté. Fue un tiempo que para mí pues me es molesto, me es desagradable, el recordar, pero también vi momentos en la mano de mi Señor cuando, porque aún así esté lejos uno de Él, que uno se aleje de Él, porque Él nunca se aleja de nosotros, siempre la mano de Él está ahí extendida. Y duré 6 años apartada de Él, de mi Señor. Y cuando tenía 36 años, sí, tenía 35 años, perdón, cuando el Señor empieza a buscarme, a buscarme, a llevarme, y Él usó una de sus siervas, todavía me gustó a mí maquillarme, siempre la vanidad del mundo, con una cosa y con otra, y ella me vendía productos, y ella me invitaba para la iglesia, y me decía, él, ya vamos, mire Cristo tiene algo especial para ti, y yo le decía, sí, voy el domingo, y así la llevé hasta que un día le dije yo a mi hija, Tiny, que le llamamos Chiqui, teníamos los niños pequeños, yo le dije, Tiny, vamos a bañar los niños y vámonos para la iglesia. Y ella dice, bueno, mamá, sí, vamos. Pero ¿sabe qué me da risa, madre de evidencia? Porque los pensamientos del hombre no son los iguales de Dios. Le dije, vámonos para quitarnos a Sandra de encima, porque me da pena que me invite y no vaya. Entonces, pero yo había dicho, sí, vamos a ir. Él vía Lizarazo decía, vamos a ir para quitarnos a Sandra. Pero Dios dijo, hoy van a ir porque hoy se afirma. Y yo le digo al Señor, gracias, en el momento que yo entendí el llamado. Y me dice mi hija, mamá, pero usted sabe dónde queda la iglesia. Yo, como uno está en los caminos, estuvo en los caminos y uno dice, el Espíritu Santo me llevará. Y eso eran las palabras que yo le dije a mi hija, vámonos mami, no sé, pero el Espíritu Santo nos llevará al lugar exacto. Amado pueblo del Señor, amados amigos, que aún están debatiendo entre pensamientos para seguir a Cristo o quieran volver a Cristo. Salimos con mi hija y mis nietos y mis hijos que estaban pequeños y nos fuimos y créame que pasamos como por 3 iglesias y ella me decía, aquí no es. El Señor me llevó exactamente al lugar donde era. Y yo me acuerdo tanto, yo bendigo a mi hermano Abelardo Cárdenas, Guayaneche, que Dios me lo bendiga siempre. Él estaba de Ujier ese día y nunca se me olvidará cuando él me dice, pasa mujer de Dios. Esta es la mejor decisión que usted tomó. Y yo lo miré y yo me sonreí. Y entramos, la iglesia estaba empezando a llegar los hermanos. Y mi hija me decía, mamá, aquí no es, no ha llegado Sandra, no está Sandra. Yo le dije, pues ahí que llegue o no llegue, aquí estoy, aquí me voy a quedar. Fue como una profecía sobre mí misma, porque de ese día no salgo de los caminos del Señor. Eso causó en mí una transformación, porque de verdad dieron una palabra como si el pastor, el director que estaba allá, como si me hubiera conocido y lo que había pasado en mí, y soltó esa palabra ya, y esa palabra me impregnó, me llenó,
decía, wow, aquí está, Ine, aquí, esta es nuestra casa. Y tomamos la decisión de levantarnos en Cristo Jesús. Iglesia Interamericana Betel nació en el año 2011. En el 2010, eh, en el 2009, perdón, habían levantado una obra aquí que quedaba por lado de la quebrada. Y venía los pastores, Pastora Minadá Quintero, Dios me lo bendiga porque fue mi mentor. Él fue como ese padre espiritual, esa guía que Dios usó. Y su esposa Lucía Portillo. Y la copastora de la iglesia se llamaban Rosa Sanabria. Entonces ellos vinieron y levantaron obra y mandaron una parejita para este lado, circunstancias de problemas que no faltan y que el enemigo nunca se contenta. Le hizo la vida imposible a esa pareja y la pareja salió. Estoy hablando en el 2009 para el 2010. Y en el 2010 pues quedó esa obra a la deriva. Entonces el pastor Aminadá con la sabiduría de mi Señor empezaron a venir, traían campañas con Rosa, con la pastora. Yo cuando eso estaba, no quería salir de allá, pues no quería salir al campo. Y, y ellos empezaron ahí, entonces ya dejaron al frente a Rosa Sanabria. Entonces Rosa Sanabria le dijeron, búscate a alguien para que te acompañe. Y pues ella miró para este lado, la humilde servidora, y empezó a introducirme. Y yo aprendo bastante. Y yo la miraba como hacía las cosas, yo miraba, la seguía, y siempre me ha gustado una mujer, yo soy una mujer muy dinámica. Eh, como amo las cosas del Señor, pues me gusta trabajar, me gusta servir, esto es como un don que Dios me dio. Y empezó a venir, no perdíamos momento. Y empezamos a levantar la obra. Yo era líder de escuela dominical en la iglesia de Llano de Jorge. Ahí fue líder de escuela dominical durante 7 años. Entonces empezamos a levantar la obra de los niños acá. Y aquí teníamos 60 niños y ellos bajaban a hacer el culto para los grandes. En ese tiempo, la pastora Lucía, pues ya era una señora ya de edad y se cansaba. Entonces ella que decidió quedarse allá, entonces ella me mandaba de lleno con Rosita. Y en ese tiempo, como el 2010, terminando para el 2011, ya me dejan sola, aquí en este lado. Pero yo seguí arriba con mis responsabilidades. Yo era diaconisa, era líder de escuela dominical, era ujier. Siempre me ha gustado trabajar en la obra. Y de repente el Señor en el 11, la quebrada se lleva a la iglesia. Era un ranchito que tenían allá, se la llevaron. Yo le clamaba al Señor, Señor, yo no puedo creer que tu casa de oración quede al lado de algo inmundo. No lo puedo creer, Señor, porque tú eres el dueño de la tierra, de todas las cosas. Ubica tu casa en un lugar, porque tú eres el Dios de honra. Pero yo lo hablaba con papá en el secreto, con él, yo a nadie le comentaba. Y un día se empezó a abundar esa quebrada. Y esa quebrada, pues no se nos llevó ni siquiera un palo, pero sí se llevó, nosotros les desmontábamos y se llevaba, desmontaba hasta que se cargó todo. Y quedamos con eso recogido, llevando cultos. El pastor Anderson me hizo recordar cuando él quedó hace un tiempecito en la calle con los hermanos, que llevaba a la iglesia de un lado a otro, me hizo recordar que a mí me tocó así, aquí en mi pequeña Barinas, donde yo llegaba a tocar puertas, ahí dejaba los elementos, sillas, la planta, los bafles, y así duré un tiempo largo orando al Señor, y que Él me ubicara. En esta parte había una señora que llamaba Neuris Pelizola, Dios me la bendiga y me la guarde donde quiera que esté ella, porque fue una hermana que se congregó aquí junto con toda su familia, y Dios la empezó a acomodar. Y ella le dijo a la madre, mamá, voy a hacer allí en el solar que tengo una pieza, porque he sentido de parte del Señor, no sé, tengo una inquietud
de dejarle allí el ranchito a Elvia para que ella se meta ahí con los hermanos, dice ella. Y pasado allí un tiempo, la hermana pues me cuenta, la hermana Fanny, y yo le dije, bueno, sigamos orando, hermana, todo lo que es del Señor, bienvenido sea. Y cuando la hermana logra hacer una pieza, de una vez me llaman, hermana Elvia, yo quiero decirle que yo le entrego este pedazo para que usted dé el servicio allá, meta la iglesia allá, hasta el día en que el Señor diga. Y así fue que nosotros entramos acá. Cuando entramos acá, yo le decía al Señor que me regalara un hombre, un hombre. Por eso es que la iglesia aquí entramos en el 2012. En el 2012, nosotros entramos aquí en noviembre para el 2011 y entonces se fundamentó en el 2012 cuando llegó la palabra o sea, Betel. Por eso ella se llama Interamericana Betel, que es puertas del cielo. Y aquí nos quedamos y el Señor nos dio este lugar. Ya es propio, ya lo pagamos. Dios nos regaló eh, el dinero para poder comprar lo que nos vendían y ya esto es propio para la gloria del Señor. Sí, sí. Hay muchas veces eh, como pastor, usted lo da todo. Y usted como lo da todo, por ser humano, usted espera recibir algo, respaldo. No dinero porque el Señor es el que nos provee, pero sí que el pueblo respalde, que el pueblo camine. Eh, Hubo un tiempo en que la iglesia estaba fluida, estaba, porque Dios me ha dado el privilegio de ver la iglesia con 60, 70 hermanos, pero también he visto la iglesia sola, he visto la iglesia que empieza a decaer y yo le pregunto al Señor y no por falta de oración, sino que son cosas que uno tiene que vivir y madurar en el ministerio. Pero cuando uno es como inmaduro, hablándole en esa dirección, uno dice, no, yo creo que me equivoqué. Yo creo que el pastor Aminada se equivocó. No, yo creo que el llamado lo tiene otro. Pero no se equivocan porque el llamado lo hace el Señor. Eh, cuando siente uno, cuando a unos mismos de adentro, no todos, no, pero sí hay algunos que, que lo agarran y hacen con uno lo que ellos quieren y ellos creen que uno no sabe, pero uno de una manera u otra se informa, no porque uno pregunte, sino porque yo siempre oro por la iglesia que todo lo que está oculto salga a la luz. ¿Para qué? Para sanidad de cada uno de mis hermanos. Y en esa dirección he orado y uno se encuentra con cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Uno qué hace? Si uno lo entrega todo y uno va y uno viene, entonces uno dice, bueno, Señor, esto será mejor como que mandes a otro y yo me voy. Sí, eso viene a la vida de uno muchas veces. También los conflictos familiares, también eso produce en uno como un cansancio espiritual, pero es porque uno no sabe cómo distribuir ese tiempo. Pero el Señor sabe que eres presto para eso y Dios siempre me ha rodeado de personas que los usa y me dan una mano y me dice, ánimo pastora, tú eres una hija del Dios Altísimo. Aunque los golpes sean fuertes, nunca desmayes su corazón. Entonces son palabras que le dan aliento. Y también un día estaba viviendo un tiempo fuerte y el Señor me hace sentir en esta palabra, dice, pero porque yo fui allí, yo fui a abrir la Biblia y el Señor me muestra que en medio de sus 12 discípulos tuvo alguien que lo negó, tuvo alguien que dudó de él y tuvo alguien que lo traicionó. Pero también había alguien que se le recostaba en el pecho y le daba fuerza. Entonces el Señor me lo hacía sentir. En el ministerio, eso hay alrededor de nosotros. Entonces, pastor, usted que esté pasando circunstancias fuertes, recuerde que en Cristo, como hombre,
vivió y sufrió eso aquí en la tierra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros que no vayamos a sufrir? No somos nada. Algo que dice el salmista David, ¿qué es el hombre para que Dios le visite? Agradecido debemos estar con Dios por todas las maravillas que hace en nosotros. Eh, a ver, ahorita, por la misericordia del Señor, de aquí, de la iglesia, ya salió una hija, la tenemos en la tomatera. Quien está allá al frente pastoreando es la pastora Leira Delgado Carreño. Ella duró aquí como 7 años, 6 años como copastora y es la delegada también de allí de la confraternidad. Es la delegada también allá de, de la misión en la cual pertenecemos, interamericana, es delegada del Distrito Oriental, donde el presidente William Ortiz es nuestro presidente como distrito. Eh, y nació esa hija y allí estamos manejando siempre un grupito grande, la gloria del Señor. Metas que tenemos acá es terminar la construcción de la iglesia, terminarla porque ya por lo menos hemos comprado bloques. Estamos haciendo allí la estructura afuera, está para hacer los baños. O sea, hay muchos planes para culminar, pero estamos reclamando al Señor porque eso no se hace solo. Siempre necesitamos lo que se hace aquí en el mundo, ¿verdad? Lo que es el dinero, que Dios lo provee. Pero ahí estamos esperando en el Señor para que el Señor sea trayendo lo necesario. Nunca le pido en abundancia, sino lo necesario para terminar, porque el sueño más grande de mi vida es primero ver la casa del Señor hermosa, bella, digna de ser la casa de Dios. Y también la iglesia llena de esas almas enamoradas de Cristo, que estén enamorados realmente del Señor. Porque algo que haga montón, no, es de alguien que ame al Señor. Y oramos por esas almas, que el Señor traiga esas almas. Y declaramos que Dios rompe toda ceguera espiritual y toda sordera espiritual para que vengan a la casa del Señor. Porque en Cristo tenemos paz, perdón, vida eterna. Y aquí en la tierra se sabe vivir con la ayuda de Dios. A ver, la apostasía viene para los mismos hermanos. ¿Por qué viene la apostasía? Porque el enemigo no visita el mundo. Él sabe que de una manera u otra pues él es el príncipe de la potestad del aire, dice el Señor. Pero en cuanto a la iglesia, ¿por qué viene la apostasía? Porque hay menos congregación, menos búsqueda, menos ayuno, oración, adoración, humillación ante el Señor. Y si no hay adoración, mucho menos va a haber lectura. Entonces empieza a menguar la comunión con Dios. Entonces viene cualquier corriente del siglo y distorsiona el camino y la mente del pueblo de Dios, pero aquel pueblo de Dios que no está sentimentado, sino que está allí. O sea, no son ni allá ni son acá. Entonces, yo le digo siempre al pueblo, qué bueno cuando usted se afirma, porque el espíritu de apostasía no te puede tocar. No te puede tocar porque cuando en su mente, que es un taller, está dotada de palabra, de amor por el Señor, entonces no le da cabida a cualquier cosa que pueda aparecer en el camino. Eso hay muchos. Algo que me encanta y predico mucho y enseño y cuando evangelizo a alguien, yo lo digo, es cuando Jesús dice allí en capítulo 10 de Juan, versículo 9, dice que yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ese es un versículo que más claro no puede hablar. Amén, porque Él es la puerta para poder ir al cielo. No nos vamos al cielo porque somos buenos. No, de hecho, buenos no somos. Es, andamos en las misericordias del Señor. Hoy predicaba de las misericordias de Dios. Entonces, es un versículo que me impacta. Él es la puerta. No hay salvación en otro, ni en nadie, solamente en Cristo. Amén. Otro versículo que
que me agrada, que me gusta. Todo lo de la Biblia me agrada, me gusta. Pero hay allí que donde dice, ay, que hay tantos hermanos, tanto, porque, por decir algo, cuando el Señor en el Salmo 23, cuando Él dice, adereza mesa delante de mis angustiadores. Entonces, cuando hay que decir adereza, o sea, sirve la mesa está servida delante de aquellos que no creen en ti, aquellos que se burlan de ti, pero la mesa del Señor siempre va a estar servida con manjares deliciosos para el paladar, para vivir, para liberar y para fortalecer la vida de los demás. Mi querido hermano, mi querido pastor, mi querido líder, siempre la mesa del Señor está servida. Vengamos a Él, porque Él es el alimento. Entonces no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Solamente su presencia nos llena. Y cuando estamos en Él y compenetrados en Él, somos mejores. Somos más que vencedores. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre. Yo te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria, toda la honra a ti primeramente, porque eres nuestro Dios, nuestro Rey. Gracias por la vida de mi hermano Larry, ese amor que te has colocado en él para llevar, Señor, a todo aquel que tú le colocas en el corazón para buscar, Señor, bendiciones para todas aquellas personas que miran a través de las redes sociales, que miran a través, Señor, de un programa. ¿Y cuántas vidas, Padre, tú impactas? Yo te doy gracias por ese hermoso mensaje que has colocado en la vida de mi hermano, Señor. Yo bendigo su matrimonio, yo bendigo su casa, yo bendigo su descendencia. Bendigo a todo este pueblo que nos escucha, a ese pueblo, Señor, que sigue este programa y que seas tú dándoles fuerza y fortaleza en tiempos de debilidad. Y aquel, Señor, que no quiere seguir, Espíritu Santo, sopla fuerzas, sopla, Señor, esa fortaleza. Y que crea que separados de ti nada pueden hacer, Señor, porque tú eres, Señor, la vida. Tú eres ese amor, Señor, que nos invade. Señor, que en medio de tiempos difíciles vemos las cosas claras. En medio de tiempos, Señor, atribulados tenemos paz. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú usando una vez más este canal de bendición para muchas familias donde hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay mujeres, hay hombres, Señor amado, hay ancianos atribulados, cansados, quizá con ganas de no seguir, pero hoy en el nombre de Jesús cobre aliento sus vidas y sigan caminando, porque muy pronto, nuestro Jesús de Nazaret levantará la iglesia y nos llevará con poder y gloria y dejaremos de sufrir, dejaremos de padecer, porque tu presencia, Señor, nos da ese aliento, esa esperanza. Tú eres la esperanza para todo aquel que te busque, amantísimo Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento precioso. Bendigo a todos aquellos, Señor, que han pasado por esta entrevista y muchas vidas han sido edificadas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso y en tus planes, que son tan perfectos, caminan conforme al deseo de tu corazón. Gracias, Señor. Bendigo una vez más a mi hermano Larry. Bendigo, Señor, a este programa, Señor amado, de esperanza, Padre, para muchos, porque tú eres el que da la esperanza, Señor. En el nombre poderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Pastora, muchísimas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos da a toda Red de Esperanza y a todos los que ven el programa. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y el privilegio de haber conocido parte de su vida y el testimonio y de cómo Dios transformó su vida. Amén. Y hoy en día todavía sigue usted firme y leal para nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Gracias a usted. Toda la honra se la damos a nuestro Señor. Amén. Y a mi hermano, por ese tiempo, que yo creo que este tiempo fue de victoria. Amén. Porque Gloria no a sabe Dios. más de evidencia como tantos percances y nunca se ha podido lograr, pero hoy Dios rompió eso. Amén. Yo sé que a través del testimonio, muchos, aún incluyendo pastores, sé que van a agarrar aliento porque Amén. Dios es bueno.
Amén. Y lo Gloria a bueno Dios. se hace esperar. Así es, pastora. De verdad, muchísimas gracias. Pastora, un mensajito cortico para todos los que ven, para todas esas mujeres guerreras y valientes que están ahí todavía firmes en la presencia de Dios. Amén. Amada mujer, sé una Esther. ¿Qué pasó con Esther? Era huérfana, vivía en el anonimato, pero un día el rey la mandó a buscar. Hoy el rey te mandó a buscar, te dio nombre, te sentó en la mesa, te dio anillo y vestido nuevo. Y ese vestido nunca se envejecerá, ni el calzado se gastará. Afírmese, porque el rey, que es nuestro amado, él lo dio todo y nos dio ese valor, ese toque especial. Amén, mujer de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Sé una Esther. Esther fue la agradada ante el rey. Tú eres una agradada delante del Señor. Dios me les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, pastora. Dios me la Amén. bendiga, de verdad. Y bueno, y seguimos con Redes de Esperanza hasta un nuevo capítulo. Bendiciones. Amén. Dios lo guarde.